Buenas tardes. Vamos a comenzar entonces ahora nuestra sesión de homenaje a nuestro querido colega y amigo recientemente fallecido, el doctor Juan Manuel Campos Benítez de México, realmente uno de los fundadores y más fervorosos defensores del medievalismo latinoamericano. eh, y que es también, y bueno, acá hay algún mexicano que ya podrá decirlo con mayor propiedad que yo, un hito en la difusión de la filosofía medieval en México, donde realmente su labor ha sido muy importante para la difusión. Ha tenido sus dificultades la filosofía medieval en México. De modo que es importante para los mexicanos, pero también es importante para los latinoamericanos y por supuesto para todos los historiadores medievales de la lógica y los historiadores en general de la lógica, porque a través de esa especialidad justamente, una especialidad que no es muy numerosa, pero sí de personas muy comprometidas, él ha logrado interesar en la filosofía medieval mostrando los aportes de la lógica medieval. Así que es para mí como coordinadora general de la red, un honor estar ahora convocando y coordinando esta sesión de homenaje. Y para comenzar, yo le pediría a Bitsu Morales que comience y luego Joao Lupis de Brasil, donde sí hay una trayectoria muy importante de filosofía medieval. En realidad han sido los brasileños los introductores del latinoamericanismo, ¿no? Del proyecto latinoamericano. Es algo que tenemos que reconocer. De modo que, Bitsu, si estás mm, disponible, te escuchamos. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Pues la verdad es que es un honor y un gusto estar entre ustedes y también recordando a nuestro camarada ilustre, Juan Manuel Campos Benítez, ¿no? Quien podemos decir algunas cuestiones breves en torno a él, pero creo que lo más significativo es reunirnos aquí en torno a su figura. El doctor Juan Manuel Campos Benítez trabajaba en el momento de su deceso en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ahí precisamente fue donde obtuvo su grado de licenciatura en filosofía bajo la dirección de Walter Redmond. También estudió en la Universidad de New York su maestría y su doctorado en filosofía lo hizo por la Universidad Nacional Autónoma de México, bajo la dirección de Mauricio Bouchot. También sus intereses académicos abarcaron la lógica modal, lógica medieval y novohispana, la literatura y semántica de mundos posibles. A su vez, también podemos recordar que trabajó en las universidades de Tlaxcala, de Sinaloa, Zacatecas, y colaboró como articulista en diversos periódicos de la República Mexicana. También me es grato recordar en su difusión en la filosofía novohispana y medieval un libro que es de suma importancia y que precisamente lo hemos estado trabajando en la licenciatura de filosofía en el apartado de filosofía novohispana, su texto, prologado por el doctor Walter Redmond, Ensayos de Filosofía y Lógica Novohispana del siglo XVI, que me parece que es uno de sus más grandes aportes a la divulgación y a la enseñanza, tanto de la tradición medieval como novohispana, dado que hace un recuento de Fray Alonso de la Veracruz, de Tomás de Mercado, de Domingo de Soto, de Fernando de Encinas, que desde el cual parte para pues, hacer una forma de recursividad filosófica desde la tradición medieval a la tradición del siglo XVI, con la gran polémica de Auxilis, y también en el siglo XVII con autores como eh, Domingo, que hablan sobre el problema
de los mundos posibles. Y pues quería ser breve en esta intervención, dado que creo que lo importante es la forma significativa de encontrarnos aquí y plantear estas cuestiones que son en suma importantes en la eh, trayectoria del doctor Juan Manuel Campos Benítez. Y pues sin más, me gustaría que esto fuera como una pequeña introducción para los demás asistentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Bitsu, por tu breve pero muy sustanciosa y afectuosa recordación. Y entonces ahora le damos la palabra a Joao Lupi. Y también recuerdo que en la convocatoria está prevista la posibilidad de participaciones espontáneas, de modo que si alguno de los que está presente quiere también decir algo, le pido que me lo avise, así le puedo también dar la palabra. Adelante, Joao. Bueno, buenas tardes. Celina, hablaste de Brasil y de los comienzos de la filosofía medieval en Brasil. De hecho, yo he estado casi desde el principio y también trabajando en la organización de la filosofía medieval en Brasil. Cuando después de algunos encuentros empezaron a llegar los argentinos, los chilenos, los uruguayos, etcétera. Y luego, un poco más tarde, los congresos empezamos a llamarles internacionales o bien latinoamericanos. José Antonio quería que deberían llamarse internacionales, pero empezaron a llamarse latinoamericanos. Y yo me preocupaba porque los mexicanos no venían. No había mexicanos en nuestros congresos, latinoamericanos, pero sí mexicanos. Y la primera vez que los he encontrado, creo que ha sido en Chile. Eran dos lógicos. Y bueno, y luego, después de eso, hubo la invitación para ir a Puebla. Yo estaba enfermo, en silla de ruedas, y los médicos no querían que yo fuera, y yo decía, yo voy, pero no puedes ir, voy. Así que llegamos a Puebla, Susana y yo, Susana que está aquí, llegamos a Puebla y nos encontramos con una persona buenísima que era Juan Manuel. Y fue una gran alegría, no solamente el hecho de haber un congreso de filosofía medieval en México, yo podía estar allá en México, a pesar de los médicos y de los hijos que no querían que yo fuera. Uh, y conocer a Juan Manuel. Lo que es lamentable es que lo hemos conocido poco. Solamente de aquel vez, él nos llevó a Susana y a mí a hacer un recorrido, un paseo por los alrededores de Puebla, ya después del Congreso. Y bueno, nosotros nos gustaba mucho México. Habíamos estado 20 años atrás en México y nos gustaba mucho, pero él nos explicó cosas de México que, dichas por él, eran impresionantes, porque íbamos en su coche y hemos avistado una pequeña montaña. Y Juan Manuel dijo, bueno, acá no es una montaña, es una pirámide. Pero todavía no hemos tenido tiempo de excavar, hacer la arqueología. Bueno, eso en Brasil sería imposible, porque en México hay muchas pirámides, pero en Brasil no hay. Así que bueno, una primera impresión y luego algo mucho más importante. Pasamos delante de una iglesia o un templo y Juan Manuel dijo, es una iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Yo le dije, pero Juan Manuel, lo que está escrito es templo de la diosa Antonia. Ah, para nosotros es la misma cosa. Eso es muy significativo la manera como los mexicanos
y otros, bueno, no solo los mexicanos, eh, hacen la transposición de un cristianismo europeo para un cristianismo que es universal y que incorpora los dioses y las costumbres y todo lo demás que viene de la historia, de la tradición, de la cultura, dentro del cristianismo. Lo que él dijo para mí fue muy significativo. Eso para nosotros es la misma cosa, no es distinto. Y mañana voy a hablar de otra cosa para una entrevista sobre Matteo Ricci. Matteo Ricci tuvo el mismo problema, pero tuvo como problema. Juan Manuel no tuvo como problema. Matteo Ricci lo tuvo como problema porque quería incorporar la cultura china al cristianismo y no le dejaron. Bueno, así que me gustaría ter conocido mucho más a Juan Manuel. Susana también, si quiere decir algo. Venga. Boa tarde a todos. Buenas tardes. Creio que alguns eu já conheço bem, outros não tanto, tudo bem? Realmente eu não tenho muito o que acrescentar, eu só me lembro daquela figura extremamente humana, sensível, amoroso. Era uma pessoa de uma simplicidade fora de série, nos acolheu assim com todas as dificuldades que o João passava naquele momento, arrumando todas as questões, organizando a nossa estada de uma maneira tão leve que não nos que era um fardo, a gente sabia que seria, mas pelo menos não nos pareceu de tão excelente acolhida. E não foi só, nós conhecemos também, depois ele nos deu um livro sobre educação que ele tinha escrito, um livro extremamente interessante. Era uma pessoa com muitas visões diferentes, não era apenas um filósofo, no fundo um historiador também, mas era uma pessoa assim de muitas facetas. Nós fomos à casa dele, conhecer os arredores onde ele vivia, conseguimos perceber como é a situação de um professor universitário vivendo no México, em Puebla, naquela região, muito perto de todos aqueles vulcões que deixariam qualquer um de nós em estado de pânico eterno, num lugar muito lindo, lindo mesmo. Puebla me deixou assim excelentes recordações, porque tudo é muito bonito. E tem essa questão, assim, quando o João se referiu à igreja que ele nos levou a visitar, me lembra muito as igrejas do Brasil colonial, em que os indígenas, que a semelhança dos indígenas mexicanos, que construíram as igrejas, as imagens sempre têm características dos indígenas. Nunca os anjos têm cara de anjo europeu, todos eles têm cara de índio. Não importa, nesse caso, nas nossas, dos nossos índios e nos deles, mais forte, né? Mais diferente os traçados. Mas, assim, coisas muito interessantes que nós participamos junto com ele, e eu realmente lamento, porque era um homem ainda bastante jovem, né? Foi realmente uma surpresa desagradável, mas eu tenho excelentes lembranças dele, e só gostaria de, através disso, agradecer a oportunidade de tê-lo conhecido. Boa tarde. Muchas gracias, muchas gracias. Muy, muy linda todo lo que nos dijiste. Bueno, invito a, no sé si Ignacio o Susana quieren decir algo. Não sei, procurei, não sei. Era a abuela. Eu emprestei para a Tânia. Acho que não. ¿Cómo? Não. O livro era Abuela. Ah, sí, Rosas de Cochea, que quiere decir algo. Não, foi que eu emprestei o livro para minha amiga e nunca mais voltou. Ah, bueno, no sé. Entonces, si Susana, Sí. sí, adelante.
Sí, yo no es mucho lo que puedo decir, sí adhiero a lo que dijeron Bitsu y Joao. Lamentablemente, cuando fue el Congreso en Puebla, no pude viajar por cuestiones académicas, que no pude dejar de las clases, y participé de forma virtual y así lo conocí a Juan Manuel virtualmente en varios encuentros en los que sí tuvimos oportunidad de conversar virtualmente. Y lo que estaba diciendo Susana, ¿no? Y también Joao y Bitsu, una persona que era muy afable, con una curiosidad impresionante porque abordábamos temas diversos y sin embargo hubo una interesante comunicación entre ambos, más allá de esa diferencia temática que abordábamos cada uno dentro de la filosofía medieval, pero había un mutuo interés en encontrar esos lazos que nos podían llevar de una temática a otra. Y eso mostraba, o sea, esa humildad que él tenía, ese asombro, esa capacidad para acercarse y conversar con las personas. Así que el recuerdo que tengo, y como decía Susana, ¿no? Una pena no haberlo podido, y yo hago una pena no haber podido conversar más con él, pero esas breves conversaciones que tuvimos fueron sumamente enriquecedoras. Así que un recuerdo profundo y una pena, como decía Susana, que haya partido tan prontamente. Sí, Gracias. realmente no esperábamos, Mm, sabíamos que estaba enfermo, pero no esperábamos un sí, desenlace tan rápido y tan definitivo. Eh, en ese sentido, comparto lo que dijeron los colegas y amigos. ujú, Realmente lo hemos perdido y no hemos tenido tiempo todavía de sí, asumir por qué él hasta último momento estuvo participando. Él iba, exacto. me había dicho que iba a participar en el Sí, Congreso. De hecho, me enteré que había muerto, precisamente mandé el día que murió la invitación para formar una mesa en el Congreso. Así que em, ha sido en ese sentido algo muy dramático, ¿no? Porque mm, cuando las personas son mayores y están enfermos, se va digiriendo su paulatino alejamiento de las tareas que nos convocan. Eh, Esto no sucedió con Juan no. Manuel. Así que en ese sentido ha sido realmente una pérdida dramática. No sé si, Ignacio, ¿quieres decir algo? No, simplemente destaco el carácter cándido, amable que tenía, eh, y siempre me pareció además una persona, no lo traté mucho, pero me pareció también una persona muy humilde, eh, simplemente eso. Bueno, muchas gracias. Quiero convocar, y voy a volver a pasar desde luego por mail y también quizá en alguna otra reunión, para que se envíen trabajos de historia de la lógica o vinculados a la trayectoria de Juan Manuel para hacer un dossier de homenaje en nuestro próximo número de la revista Medieval y Americana. Quiero también señalarles que eh, el día 2 de mayo vamos a tener también un homenaje online al cumplirse un año de la muerte de Laura Corso, otro de los miembros de la red muy activo, y también estamos recibiendo trabajos. eh, en principio se había pensado en un libro, pero hemos resuelto, incluso con su esposo,
que es mejor que salgan en Medievalia, que va a tener más difusión, porque la revista ya tiene su propia difusión y lamentablemente a veces la difusión de los libros no es tan buena como uno desearía. Y por supuesto, libros online, ¿no? De modo que están todos invitados tanto a escribir para la revista como a participar online. Va a ser este mismo link porque es el link que tenemos en la red. Yo lo voy a volver a mandar. Es un link, digamos, recurrente, ¿no? De modo que el que ya lo guarda lo tiene. Bien, entonces, muchísimas gracias a todos por esta participación y hasta la próxima. Hasta luego. Buen día.